Capítulo 1. Vida. Yo. Yo corro. Yo corro. Abro la puerta. Y extiendo mis manos. He hecho esto pensando en mí. Solo en mí y no en nadie más. Parte 1. Limpie cuidadosamente la herida. Después, coloque un pañuelo con alcohol sobre la misma y espere hasta que la sangre seque. Si no seca en los próximos 30 minutos, o si la herida es muy grande, contacte con el médico del número telefónico que se le brindará a continuación. ¿Eso es todo? ¿No me podrían brindar una respuesta más completa? Suspiro, cierro el PDF con el manual de primeros auxilios que encontré por internet y vuelvo a guardar mi celular. Y entonces, comienzo el proceso. Limpio la herida con agua, coloco el pañuelo con alcohol, lo froto sobre la herida. Me duele. Hace 2 siglos atrás, el químico francés, Antoine Lavoisier, habló acerca del principio de la conservación de la materia. Según Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. No obstante, eso no suponía para él que lo único existente en esta vida fuera la materia, había algo más, el espíritu. Espíritu y materia son 2 componentes que, en su conjunto, integran a un mismo ser, señalaba uno de sus muchos trabajos de investigación. Unos cuantos años después, Lavoisier sería guillotinado durante la Revolución Francesa, acusado de burgués acaudalado por sus verdugos. Materia hecha añicos, pensé. Pasado ya un siglo, el biólogo Ernst Haeckel declaró que en el universo existe una sola sustancia, la materia. Si se quiere buscar a un único Dios creador del cielo y de la tierra, decía Haeckel, aquí lo tienen, es la naturaleza. ¿Por qué me estoy acordando de mis clases de física y química en este momento? Pues porque el problema que tengo frente a mí radica precisamente en eso. Hay aquí un pedazo de materia viviente, del cual si no me hago cargo se convertirá en materia inerte. Lo que instantes atrás era una persona con una vida por delante, se volverá tan solo un conjunto de sangre, huesos y músculos. Pero la vida no puede ser solo eso. Friego con más fuerza la herida. Ha dejado de sangrar. Gracias al cielo, pienso por un momento y suelto un leve suspiro. Por si aún no tienen claro lo que está sucediendo, déjenme ponerlos en contexto. Ahora mismo me encuentro realizando uno de mis muchos trabajos de medio tiempo, no es como que me guste tenerlos realmente, pero siendo aún menor de edad es lo más lejos que puedo llegar por el momento. Así pues, hoy tuve que volver a levantarme a las 4 de la mañana para comenzar mi jornada matutina en el local del chino. Escuincla, ve a atender la mesa número 6. El chino es un inmigrante ilegal de sabrá Dios tú qué parte de Asia, aunque él mismo siempre dice: no soy asiático, soy de Mazatlán. Como sea, ya que no quiere pagarles a trabajadores capacitados, tiene que encontrar a personas sin estudios, egresados o gente joven. Eso es todo, muchachita. Ágele, ve y limpia las mesas. Y tuve que hacer lo que me decía, no me quedaba de otra, hasta que... AGH, ¿qué es esto? Y procedí a revisar mi brazo. ¿Vidrio? Así, me contestó, no te avise, hace un lato 2 bolachos se pelearon y rompieron una botella de cristal. Mejor toma esto. Y me aventó una botella con alcohol. Ve y límpiate en el baño. Y es por eso que hasta hace poco tiempo tenía incrustados trozos de vidrio en mi antebrazo izquierdo. ¿Que simplemente renuncie y presente una demanda con derechos humanos? Quizás podría realizarlo primero, pero lo segundo está fuera de cuestión. El área en la que me encuentro trabajando ahora mismo se halla ubicada en los límites de la ciudad, aquí la ley no la dicta la policía ni el gobierno, sino los grupos criminales. No, para ser más precisa, aquí la policía y el gobierno actúan como cómplices del crimen organizado. Si has sido abusado física, sexual o psicológicamente, eso a ellos no les importa, te piden que escribas tu reclamo en una hoja de papel y esta última la tienes que depositar en el buzón de quejas. El buzón de quejas es vaciado cada 24 horas, el problema está en que todas las cartas terminan directamente en el basurero que se encuentra detrás de la estación de policía de Antequera, sin que ninguna llegue a ser abierta. Mientras sigo pensando en el trabajo, el control mediático del crimen organizado y los principios de conservación de la materia, escucho mi teléfono sonar. Dejo el pañuelo al lado de la llave, seco mi mano derecha con el extremo inferior de mi blusa y contesto el teléfono. Buenas noches, ¿quién habla? El teléfono se queda en silencio un instante, y en eso, comienzo a escuchar una respiración, brusca y acelerada, la cual me era bastante familiar. Lene, te necesito, ven ahora mismo a mi casa. Suspiro por un segundo y contesto.
¿De qué se trata esta vez, Yori? Yori me responde, de nuevo en tono acelerado. No hay tiempo para explicaciones, date prisa. Me quedo en silencio un momento, no obstante, al poco tiempo le digo, mira, más te vale que se trate de algo serio, porque ahora yo... De inmediato, ella me interrumpe. Es urgente, me dice. Una vez más, permanezco sin decir nada por unos segundos, hasta que finalmente de mi boca salen las siguientes palabras, de acuerdo, voy enseguida. Y cuelgo el teléfono. Parte 2. La casa de Yori se encuentra en la zona noroeste de la ciudad de Antequera. Bueno, no es del todo propio llamarle casa a eso, más bien, es un pequeño espacio ubicado en el 19º piso de un enorme complejo departamental. De cualquier modo, ahí estaba yo ahora, había llegado ya a su casa, y me encontraba tocando el botón rojo que servía como timbre para llamar a su puerta. Nada. Volví a tocar el botón rojo. Otra vez nada. Estaba indecisa entre si volver a tocar el timbre o mandarle un mensaje de texto a Yori. No quise desperdiciar el saldo de mi celular en algo tan absurdo como enviar un mensaje diciendo, oye, estoy enfrente de tu casa, ¿me podrías abrir la puerta? Así que mi mano se dirigió casi de inmediato hacia el botón nuevamente. Mi dedo índice estaba a punto de presionarlo, cuando repentinamente escuché una serie de pasos fuertes, seguidos de un estruendoso golpeteo que me hizo retroceder de la posición en la que me hallaba. Era Yori, y ella acababa de abrir la puerta de la casa. Con su pierna. ¿Por qué siempre tienes que azotar la puerta con tu pierna? ¿No te he dicho ya antes que las bacterias de tus pies se quedan impregnadas en la manija? Eso sin mencionar el daño que le causas a la puerta al azotarla de gol. De pronto, Yori puso su dedo índice sobre mis labios, me lanzó una fuerte mirada con esos ojos cubiertos de enormes y negruzcas ojeras, producto intrínseco de sus noches de desvelo, y tras notar mi rostro nervioso me susurró. Guerra bacteriológica. Perdón, le contesté, no te entiendo. Ellos quieren que desperdiciemos el valioso uso de las manos en cuestiones tan superfluas como abrir la manija de las puertas o bajar la palanca del excusado. Se detuvo por un momento, y tras eso, puso sus largos y delgados dedos enfrente de mi cara. Tienes razón, Lene, mucha razón. Los microorganismos unicelulares quedan impregnados en todo lo que tocamos, por eso debemos evitar recargar nuestras manos en objetos que son utilizados constantemente por otras personas, pues nunca sabemos si éstas se han lavado cuidadosamente las manos como, en teoría, debería ser. Al realizar acciones como tocar manijas, las bacterias ajenas se traspasan a nuestras manos, pero ese no es el verdadero problema, o no, no lo es. El problema recae en que, al ingerir alimentos, estas son transportadas inmediatamente de las manos a la boca, y de la boca a nuestro estómago, causándonos una inminente muerte por daños inmunológicos. ¿Y no bastaría con lavarse las manos?, le interrumpí. Ella suspiró por un instante, mientras que parpadeaba, en un mediocre intento por parecer uno de esos personajes de cine, preparándose para soltar su sermón final. Y claro, soltó el sermón. Oh, ¿esa podría ser una buena solución? De no ser por esto. Y pasó a acercar más sus dedos a la altura de mis ojos. ¿Sabes qué es esto, Lene? Uñas, Lenor. Las bacterias y otros microorganismos quedan impregnados en nuestras uñas, y una vez allí, ya no pueden salir. Todo es un gran plan, diseñado para debilitar al ciudadano común. La normalización del uso de las manos para abrir puertas y bajar palancas de excusados forma parte de un enorme plan trazado por las grandes élites que, en su afán por erradicar a las formas de vida más inteligentes, buscan el control por medios químico-biológicos. ¿Mi mente no podría procesar toda esa información? Y no tenía la intención de hacerlo, pues de todos modos no se trataba de más ni menos que otra de las muchas teorías conspirativas de Yori. Así que rápido me aparté de su cuerpo, caminé hacia el interior de su casa, y una vez llegué a la sala principal, me recargué sobre la cabecera del sillón. ¿Y bien? ¿Para qué me querías aquí?, le contesté. Lo que hizo Yori parecía sacado de una maldita película de terror. De pronto, ella volteó su cabeza hacia su izquierda, como pretendiendo verme a la cara sin la necesidad de girar su cuerpo, y en eso, lanzó una sonrisa de oreja a oreja que haría hervir de envidia al mismísimo gato rizón de Alicia en el País de las Maravillas. Oh, esperaba que preguntases eso. Poco después, giró su cuerpo en mi dirección, se abalanzó hacia mí y mientras me tomaba de la muñeca gritaba. Es por aquí, vamos. Nos fuimos acercando hacia la habitación de Yori.
La habitación de Yori era como estar atrapado en el experimento del gato de Schrödinger. Dentro no tenías idea si allá afuera era de día o de noche, pues todo aquí se hallaba completamente oscuro. En este lugar nunca entraba la luz natural, así pues, el único brillo que te permitía adentrarte por aquí se encontraba en el monitor de su ordenador y en las bombillas de luz a medio fundir que iluminaban débilmente el cuarto. En el centro, como era costumbre, se encontraba la pequeña mesa circular en donde normalmente nos reuníamos ella y yo, y precisamente en medio de esa mesita se hallaba una bola de cristal. Ya puedo imaginar a dónde quiere llegar con todo esto, pensé. Poco antes de sentarnos, pude observar cómo Yori recogía una enorme caja negra que se encontraba debajo de su cama. Ella abrió la caja y pude ver de qué se trataba. Dentro de la caja había una enorme túnica negra, cosida en su interior con una tela de color rojo escarlata que, según Yori, servía para amenizar más el ambiente. Una vez nuestros cuerpos se hallaban ya sobre las viejas sillas de madera que tenía en su habitación, comenzó el espectáculo. ¿Puedo sentirlo? Se ha producido una abertura en la barrera mágica, un daño casi irreversible que ha provocado que nuestro mundo, poco a poco, se vaya fusionando con el plano espiritual. Hemos de aprovechar la ocasión, oh hermanos míos, para consultar con los espíritus superiores acerca del futuro de la humanidad. Nosotros, los hombres de nuestro tiempo, nos hallamos ante la vitalísima necesidad de generar cambios abrumadores que enmudecerán a los impíos y dejarán perplejos a nuestros acusadores. Así pues, henos aquí ante la ceremonia del rito de sangre, en la Nacht der Langen Messer, donde se pondrá a prueba la voluntad del ser humano por mantener su propia existencia. Ahora comencemos por... Yori se quedó en silencio un momento. El libro. Esta página del grimorio mágico. Se encuentra manchada con restos de comida. ¿Cómo dices? Le contesté confundida. Yori repentinamente se levantó de su lugar y comenzó a alzar con fuerza un pequeño libro negro. Mi grimorio, el libro que usaba para realizar los rituales e invocaciones. Tiene restos de catsup y grasa entre las páginas. ¿Por qué tenía que ocurrir esto? Justamente en la Nacht der Langen Messer. Mira, yo honestamente, no entiendo de qué estás hablando, así que creo que mejor me voy. Le dije mientras me levantaba de la silla. Pero en eso, Yori me jaló del brazo izquierdo con fuerza y comenzó a gritar. Espera, aún no te vayas, dame 5 minutos, buscaré la información por internet, solo dame 5 minutos y estará todo listo. Sí, pero verás, yo tengo varios trabajos de medio tiempo, y no puedo llegar tarde a ellos, de hecho, voy retrasada para uno en este preciso momento. No sé si fue solo por la falta de iluminación o si me apuró por salir de ahí cuanto antes tuvo su que ver, pero para mi desgracia me tropecé con uno de los muchos libros que Yori tenía esparcidos por el suelo, y tomando en cuenta las reglas básicas de la física, si un cuerpo aplica una fuerza hacia otro de peso considerable pero carente de fuerza alguna, el resultado será que el primero generará un movimiento que arrastrará al segundo. En este caso, ese movimiento se materializó en ver cómo una estudiante de preparatoria caía bruscamente sobre otra. «Imbécil, mira lo que has provocado», le grité. «Perdón», me respondió mientras mi cuerpo apenas acababa de separarse del suyo. Una vez alejadas una de la otra, me sacudí el polvo de encima, me acomodé el cabello y enseguida me dirigí hacia la puerta de la entrada. «No tengo nada más que hacer aquí», le dije. «Lene», me gritó fuertemente, «antes de que te vayas, al menos considera». Aún de espaldas, le respondí con otro grito. «¿Considerar qué? ¿Ahora qué quieres?» Deberías considerar leer alguno de los libros que te he pasado, la información es nuestra única arma en estos tiempos difíciles. Eso está fuera de cuestión, le contesté antes de cerrar la puerta bruscamente. Parte 3. Me encontraba ya en mi segundo trabajo de medio tiempo. Este se hallaba en los límites de la ciudad, en las zonas campestres, en donde se reunían todos los agricultores y ganaderos de Antequera. Mi trabajo, como podrán intuir, consistía en servir como ayudante para el propietario de uno de estos terrenos. Debía realizar labores encaminadas a mantener un ambiente saludable e higiénico para todas las criaturas del lugar. Una vez allí, me encontré con el propietario. Este me lanzó una larga sonrisa de oreja a oreja tan pronto como me vio a la distancia. Sin embargo, una vez me acerqué a él, su mueca dio un giro de 180 grados. «Pero, ¿me podrías explicar qué te ha pasado en el brazo?» Poco antes de salir de mi trabajo anterior, me había cubierto el brazo izquierdo, desde la muñeca hasta el codo, con una gruesa capa de papel higiénico,
la cual sellé utilizando un rollo de cinta adhesiva que el chino suele ocupar para pegar las pancartas de su local. Aún así, la envoltura de papel era muy notoria y estaba claro que tenía que soltar alguna excusa para librarme rápido de explicaciones tediosas. Sarpullido, le respondí, hace poco comencé a desarrollar un fuerte sarpullido, ocasionado por el uso de unas cremas que, para mi sorpresa, produjeron una reacción alérgica en mi piel. Entiendo, dijo el propietario y no volvió a tocar el tema, aunque no sé si fue por haber creído mi mentira, o precisamente porque mi mentira era poco creíble, decidió no ahondar más en el asunto. Hay unos baldes para alimento dentro de la bodega, por favor, llénalos y úsalos para darles de comer a las aves, me dijo mientras se retiraba hacia el interior de su casa. De acuerdo, lo haré enseguida, y me dirigí en dirección a la bodega. Dentro de esta, me fue demasiado sencillo encontrar los baldes, el verdadero problema fueron los sacos de alimento. Normalmente, el señor Grant, que era como se llamaba el propietario del terreno, dejaba al menos 3 sacos con alimento para aves en la bodega, esta vez solo había uno tirado en el piso y se encontraba totalmente vacío. Mi reacción inicial fue ir hacia la puerta de la casa del señor y contarle acerca de la situación. Señor Grant, ya no quedan bolsas de alimento para aves, decía mientras golpeaba la puerta. Pero nadie me contestaba. Hice lo mismo 3 veces más, pero a diferencia de lo ocurrido en la casa de Yori, aquí nunca obtuve respuesta. Y fue entonces cuando pensé, tal vez dejó las bolsas dentro del gallinero. Sí, eso tendría sentido, así no tendría que recorrer la distancia entre la bodega y el gallinero con los baldes llenos de alimento, quizás pensó que sería más cómodo para mí si simplemente los rellenaba una vez me encontrara allá. Convencida por esta idea, fui caminando en dirección al gallinero, hasta que... ¡Ah, esto es excremento de vaca! ¡Qué asco!, exclamé mientras tallaba mi pie con fuerza en la tierra. Eso no fue muy buena idea. Parece ser que el movimiento brusco de mi cuerpo hizo que comenzara a tener problemas para mantener el equilibrio. De pronto, mi pie chocó contra una roca que estaba frente a mí, causando que me cayera hacia atrás, sobre una pila de heno que se hallaba acumulada. Eso no hubiera sido mayor problema de no ser porque, debajo del heno, había un enorme agujero. Un profundo y enorme agujero, que definitivamente no tenía nada que envidiarle al presentado en el relato de Alicia en el País de las Maravillas. Y de pronto, caí así a la nada. Parte 4. Oscuridad. Y en tan solo un instante, mi visión quedó cubierta por la inmensa oscuridad que se hallaba ahora mismo frente a mí. Yo no le temo a la oscuridad, pero creo que es completamente normal el sentirse intranquila al encontrarse de lleno en las tinieblas de un agujero a quién sabe cuántos metros bajo tierra. Mi primera preocupación había sido con qué amortiguar la caída. Para mi fortuna, resulta ser que debajo de mí había un gran charco de lodo, el cual me ayudó a no sentir más que un leve rozón en mis piernas. No es como que me atraiga la idea de estar cubierta por lodo, pensé, pero es preferible a romperme el coxis. Una vez aseguré el bienestar de mi cuerpo, me centré ahora en 2 cosas. Encontrar una fuente de luz y hallar la forma de salir de allí. Con lo primero no demoré mucho tiempo, pues mi celular contaba con linterna integrada, no obstante, no pude usarlo para comunicarme. Resulta que, en la zona campestre, la señal telefónica tiende a ser entre mala y horrible. Ahora añadan que me encontraba sabrá Dios a cuántos metros bajo tierra, ¿y qué obtienen? Un celular capaz de hacer cualquier cosa, menos de realizar llamadas y enviar mensajes. Al principio, creí que podía ser posible gritar por ayuda, dirigiendo mi voz hacia el punto de donde caí, pero más pronto que tarde descarté la idea. El agujero del cual había caído no solamente era demasiado profundo, sino que también era bastante chico, no lo demasiado para que hubiese sido imposible que mi cuerpo cayera de él, pero sí lo suficiente como para que fuese difícil encontrarlo en una granja cuyo terreno era fácilmente unas 10 veces mayor que el de mi casa. Encontrar ese agujero sería como hallar una aguja en un pajar. Entonces otra idea pasó por mi cabeza, crear una escalera usando piedras y otras cosas alrededor. Por lo menos, esperaba que con ello pudiese acercarme lo suficiente como para que mi voz pudiese ser mejor escuchada. Así, usando la linterna de mi celular, me puse a inspeccionar el área. Para mi sorpresa, el lugar era mucho más grande de lo que me imaginaba, más que un agujero, parecía una cueva, incluso llegué a pensar que el dueño del terreno lo había construido para ocultar cosas aquí. Tal vez algo que delatara que tuvo una aventura mientras su esposa no prestaba atención. Pensé. O quizás escondía dinero en efectivo y así lograba evadir impuestos impunemente. Sea lo que fuese, él regresaría aquí por eso y yo lo podría chantajear con ello. Varias teorías pasaron por mi mente, pero la práctica mostraba que aquí no había nada más que rocas. No obstante,
Ninguna era lo suficientemente grande como para servir de escalera, así que seguí explorando. Estuve así durante 30 minutos, ya estaba considerando rendirme, hasta que de pronto, la vi. Era una piedra de un enorme tamaño, que se encontraba en medio del camino, era ancha y larga, pero su altura era baja, lo cual era bastante extraño. Daba la impresión de que fue esculpida así por alguien para servir como silla o mesa, era simplemente demasiado lisa como para ser una construcción natural. Me fui acercando cada vez más hacia ella, pero a medida que lo hacía me daba cuenta de que había algo sobre la piedra. Alguna especie de objeto pequeño y negro. Seguí acercándome hasta que lo pude ver bien. Era un libro. ¿Qué hacía un libro allí? ¿Acaso es el álbum de fotos del propietario y su amante? Pensé, estoy segura que ganaré una buena fortuna chantajeando al dueño con esto. Simplemente tomaré varias fotografías y luego. Una vez sostuve el libro, leí la portada. El arcano negro de Alba-Kun. ¿Y esto? Se supone que es algún libro ultra secreto, ¿no? Dije en voz baja. No tenía nada que perder, así que empecé a pasar las hojas rápidamente. No había más que texto, aunque en algunas páginas habían adjuntas notas y cartas. Una vez hice el recorrido rápido, decidí revisar un poco mejor el libro desde un inicio, y lo que encontré me trajo más dudas que respuestas. El libro no tenía introducción alguna, ni una sinopsis en la contraportada, así pues, me era casi imposible tener siquiera una idea de su contenido. Todo lo que había era un pequeño índice que iba más o menos así. Sobre Los Ángeles. Sobre Cromwell. Sobre Omanyagatari. Sobre Asalam. Sobre Borbotroski. Sobre los hombres sombra. Sobre los portadores. Sobre los conectores. Sobre la piedra de Maelstrom. Notas y consideraciones finales para el lector. Pude notar, además, que el índice se repetía varias veces. Revisando bien las distintas páginas me fue posible darme cuenta de qué se trataba. El libro se encontraba traducido en 4 idiomas diferentes. Estos eran inglés y, por lo que pude suponer, otros idiomas menos comunes como árabe, ruso y uno de esos raros idiomas asiáticos, que he de imaginar se trataba de chino o japonés. Quiero dejar en claro las cosas, yo no soy una fanática de los idiomas, no domino ni pretendo dominar alguna extraña lengua proveniente de alguno de los puntos más recónditos del hemisferio oriental del planeta. Por otro lado, si bien es cierto que entiendo inglés, francamente aborrezco esta lengua, se me hace un idioma de lo más simplista y limitante, tanto así, que muchas veces termina reduciendo a niveles ridículos el contenido de las conversaciones. Estaba a punto de devolver el libro a su lugar, cuando por fin, lo encontré. Casi al final de este, había una sección traducida por completo en español. Vaya, qué agradable sorpresa, pensé. Y entonces, comencé a pasar las hojas. Una por una. Y me sumergí de lleno hacia lo desconocido. ¿Con qué el arcano negro? No. Veamos de qué se trata. Me mantuve concentrada para entender el contenido de aquel libro, trataba de comprender en la medida de lo posible cuál era su propósito y por qué estaba aquí, pero algo me lo impedía. Honestamente, no estaba segura de qué se trataba en un inicio. Hasta que, finalmente, lo comprendí. Aquellas páginas estaban escritas en español, pero no era el español que la gente común habla con normalidad, era más bien una variante. Una variante sumamente particular y que no me permitía terminar de comprender los textos que se hallaban ante mis ojos. Recordé entonces algo que había leído hace años por internet, la evolución del español a través del tiempo. Resulta evidente el pensar que los idiomas cambian a medida que pasa el tiempo, no obstante, nunca había tenido ante mí un texto escrito en auténtico español antiguo. Por lo que no era consciente de qué tan significativa era la diferencia entre esta versión arcaica de mi idioma y la contraparte moderna que hablamos todos nosotros hoy en día. He dicho anteriormente que no lograba entender por completo las frases que se hallaban ante mí, pero ¿esto significa que era incapaz de reconocer alguna palabra de aquel manuscrito? No, en realidad. Sí pude entender algunas palabras allí presentes, e incluso algunas frases cortas. Frases como: el portador de un hombre sombra será capaz de reunir todos los conectores para hallar la piedra y después, una vez que los 4 ángeles bajen del cielo, comenzará. Además de eso, no fui capaz de comprender nada. Estaba a punto de cerrar el libro, tomar la piedra e irme por donde había llegado, cuando repentinamente escuché un ruido que me sacó de mi trance. Era como el rugido de un animal, pero no uno pequeño o mediano como un gato, un perro,
Un lobo o siquiera un tigre, daba la impresión de que se trataba de algo mucho más grande, pesado y, claro está, peligroso. Rápido, coloqué el libro debajo del brazo izquierdo y me fui corriendo en dirección contraria. Mientras más me iba acercando, pude escuchar que del otro lado había también un fuerte sonido, pero que se diferenciaba de aquel con el que me había topado al fondo de la cueva, en que era muchísimo más reconocible. Era el sonido de una voz humana. Cada vez me hallaba más cerca del inicio de la gruta y, llegado a cierto punto, pude entender que decía la voz: Lene, Lene, ¿te encuentras bien? Era el dueño del terreno. A medida que me iba acercando pude ver que había algo largo y muy delgado que venía desde la entrada del agujero. Se trataba de una cuerda. Dime si aún tienes fuerzas para subir por tu cuenta. Si no crees ser capaz, yo mismo bajaré a recogerte, dijo el señor Grant. Entonces yo grité con todas mis fuerzas: Señor Grant, aquí estoy, no se preocupe, subiré para allá cuanto antes. El señor Grant respondió: Me alegra que estés bien, no te presiones, sube con cuidado. Claro está que esa era una forma muy coherente de pensar después de verme caer hasta el fondo de este abismo. La cuestión aquí era que detrás de mí había algo con lo cual no quería pasar ni un segundo más allí. Al fin, había regresado al inicio del agujero. Mis pies otra vez tocaron el fango con el que me había manchado al principio, pero eso no me importaba, yo solo quería salir cuanto antes. Tomé la cuerda, y a medida que iba subiendo me pude percatar que el sonido iba cesando. No obstante, eso no hizo que mis preocupaciones también lo hicieran, pues cuando estaba a punto de volver a la superficie pude notar cómo alrededor de la oscuridad se podía apreciar una figura. Tenía forma humanoide, pero en definitiva no se trataba de una persona. Su rostro se asemejaba más al de un cordero, con sus 2 enormes cuernos encorvados alrededor de su cabeza. Sus ojos estaban acomodados en posición vertical y eran de una fuerte tonalidad amarillenta. Su torso se encontraba desnudo, salvo por unos grandes mechones de pelo negro que le cubrían la parte superior del pecho. Sus piernas se hallaban igual bajo una tonalidad oscura, aunque no pude precisar si se trataba también de pelo o era más bien una prenda de ese color. Sus pies no contaban con calzado, aunque tenía la notoria peculiaridad de tener 6 dedos en cada uno de ellos. Y, por último, pero no menos importante, estaba el tema de sus brazos. Esa cosa tenía un gran número de brazos alrededor de su torso. No pude contar realmente cuántos poseía en ese momento, eran simplemente demasiados, y el hecho de que algunos se hallaban por encima de otros no ayudaba a aclarar las dudas. De pronto, vi que esa cosa comenzó a levantar su boca, como si intentara pronunciar unas palabras, pero no entendí de qué se trataba hasta que el señor Grant me dio la mano para salir de allí. Nos veremos pronto. ¿Te encuentras bien?, dijo el señor Grant mientras me incorporaba nuevamente al suelo. Sí, solo unos raspones y varias manchas de fango a lo largo de mi ropa, pero nada que un poco de descanso y una buena ducha no puedan arreglar, dije mientras trataba de forzar una sonrisa. Es un alivio, me dijo el señor Grant, es la primera vez que algo así pasa en este campo, ¿sabes? No tenía idea de que había agujeros alrededor de este terreno, y mucho menos uno tan grande como este. Por fortuna no pasó mucho tiempo para que me diese cuenta de tu ausencia. Salí de casa hace 10 minutos. Quería ver si ya habías terminado de alimentar a las aves y me topé con la sorpresa de que había 3 baldes de alimento vacíos y un enorme agujero alrededor de una pila de heno. Por un momento, incluso, pensé que habías muerto con la caída. La forma en que el señor Grant dijo eso último, con su enorme mueca alegre de siempre y su característica risa bonachona, hizo que un gran escalofrío recorriera toda mi espalda. Afortunadamente, la incomodidad no duró mucho tiempo, pues una vez el señor terminó de reírse, vi cómo metía una de sus manos en el interior de sus bolsillos y sacaba un objeto circular de estos. Mira, no es mucho, pero espero pueda servir como compensación, me dijo. ¿Y eso es? Una pulsera, contestó, le pertenecía a la madre de mi esposa, y ahora te la estoy obsequiando a ti. Oh no, no creo ser capaz de cuidar algo tan importante para usted, señor. No te preocupes, me dijo riendo, a mi esposa nunca le ha gustado, dice que desprende un aura que la hace sentir muy intranquila, pero para mí esas son tonterías, tan solo mírala. Y comenzó a sostener la pulsera usando sus dedos pulgar e índice. Ciertamente era una pulsera bastante bonita, era de color dorado con incrustaciones plateadas. Yo tampoco podía entender por qué la esposa de mi jefe decía que usarla le provocaba una sensación horrible, para mí era simplemente hermosa. Entonces, la tomé y me la coloqué en la muñeca derecha. Creí que usándola podía desviar la atención de la lesión que me había infligido en el local del chino. La herida tardará un par de días en cicatrizar completamente, aun si por algún motivo perdiera el papel, no debería tener de qué preocuparme.
pues los ojos de los demás estarán puestos sobre mi nueva pulsera, y no sobre la pequeña cicatriz de mi brazo izquierdo, pensé, aunque en el fondo sabía que las cosas no iban a resultar así de fáciles. Le di las gracias al señor Grant, fui al corral con los baldes de alimentos listos ahora para dar de comer a las aves, hice un par de tareas simples después, y el señor Grant me permitió irme 2 horas más temprano de lo previsto, no sin antes duplicarme la paga que habíamos acordado. Parece ser que la conciencia aún le pesaba, pensé, ¿es eso o teme que pueda demandarlo por accidentes provocados en el trabajo? De cualquier forma, no le di más vueltas al asunto, estaba ya demasiado cansada como para pensar más en ello. Así que simplemente me retiré del lugar, fui hacia la parada de autobuses más cercana y me dirigí finalmente a mi casa. Mientras iba de camino a casa me di cuenta de algo, el señor Grant no había dicho nada del libro que traía bajo el brazo. Supongo que él tampoco sabe de qué se trata esto, pensé. Entonces coloqué el libro sobre mis rodillas, cerré los ojos y me dispuse a dormir durante el resto del trayecto.